Mesa de análisis. Son algunas de las imágenes y las voces que se oyeron en la manifestación de ayer, en este aniversario número 5 de la desaparición de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, de lo que ocurrió aquella noche de Iguala y bueno, pues lo sucedido en estos días, 5 años después. Y bueno, pues estamos esta mañana con María Idalia Gómez, la colega periodista que se incorpora a esta mesa con Fabricio Mejía y con Ana Lidia Pérez Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Yo estoy muy contenta por el privilegio de estar aquí, Carmen. Gracias, María Idalia, por estar aquí. Y bueno, pues obviamente los asuntos son muy relevantes en términos de lo que pasó ayer. Fue muy fuerte ver a los que hablaron a nombre de los familiares en el Congreso, en esta muy fuerte exposición pública, lo que pasó en la marcha, que fue muy entrañable por un lado, pero detestable lo que pasó con la violencia y la agresión de un grupo de encapuchados que volvieron a aparecer y trataron de descarrilar la propia marcha y todo lo que fue rechazado, y el deslinde que hace Vidulfo Rosales como representante legal de los señores y señoras de Ayotzinapa. Bueno, hay toda una situación, Maridalia, que tiene que ver precisamente con las comunicaciones de los jóvenes. Hoy estamos a 5 años de distancia con una nueva posibilidad real. Hay una fiscalía autónoma, se creó una comisión presidencial que involucra a los familiares y representantes de las víctimas, que incorpora a 2 de los miembros del GIEI como Ángela Buitrago y Francisco Cox, que ofrece nuevos elementos y expectativas de que esto se sepa algún día. Y dentro de las cosas fundamentales que hay que revisar es lo que publicas, Maridalia, en Eje Central, sobre los celulares de los alumnos que operaron con normalidad 7 semanas después de la noche trágica de Iguala, y este titular que es tremendo, estremece. La pregunta de ¿siguen vivos? Pues quisiéramos que sí. Todo mundo y sobre todo las autoridades tienen que plantear las cosas desde el sí. Hay que buscarlos con vida. Claro, a todo desaparecido hay que buscarlo con vida siempre. Nos topamos con estos documentos, Carmen, muy interesantes. Uno, porque es del FBI, son del FBI, eso le da otro valor, otra condición, ¿no? Mayor credibilidad, evidentemente. Pero no solo se trata de la revisión de los números de los estudiantes, sino también de los policías de Cocula y de Iguala, y del propio expresidente municipal, ahora preso, Abarca. En este caso, en esta análisis que hacen, van hacia atrás, empiezan en marzo. Eso es muy importante porque ahí se ven los patrones. Es decir, las llamadas telefónicas que María Idalia Gómez tiene desde marzo, con que se comunica con Carmen, con Fabricio, ¿no? Es rutinario, es común, ¿no? Y entonces ahí ves los patrones. Cuando llegan a la noche de Iguala, ven cuál fue la operación de cada uno de esos números. La mayoría de los estudiantes no hay prácticamente llamadas, al menos de los que tienen esos números telefónicos que en ese momento tenían. Hay que pensar que este análisis se debió hacer en octubre, porque se entrega una primera revisión en noviembre y otra siguiente revisión el 7 de noviembre y la otra a finales de noviembre.
Entonces, en esos momentos se tenía poca información, pero ya se tenían datos duros como los números telefónicos. Son 27 números de los estudiantes los que se tienen ahí, es decir, más de la mitad, y se mueren prácticamente todo septiembre, casi. Hay algunas pequeñas llamadas, pero en octubre hay mucho movimiento de esos números, pero lo más interesante, y es aquí lo más importante, es que tienen los patrones de comportamiento, esos números celulares que tenían antes, como si le perteneciera al propietario, que es algo que no se puede saber, pues porque solo estás analizando el comportamiento de los números celulares, y a esos no les cambiaron el chip, es decir, no se trata del aparato, el que estuvieron revisando, sino no le cambiaron el chip, y además esto ocurrió, este patrón, octubre es el que más movimiento tienen y se muere nuevamente en noviembre, y por eso es que entregan el informe, porque ya en noviembre ya no hay movimiento otra vez. Hay un punto muy interesante. Estos documentos no están integrados al expediente. No los conoce ni siquiera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, entiendo que los va a pedir porque no tenía conocimiento de ellos. Los mandó a hacer el procurador Jesús Murillo Caram a través del CENAPI. Otro de los elementos muy interesantes que hay ahí es que el CENAPI le aporta información para que ellos puedan hacer la correlación. Hay datos que le aporta el CENAPI con una teoría muy clara, de decirle, si los mataron, parece ser que todos llegaron al basurero. Obviamente eso lo considera el FBI en parte de su análisis, ¿no? Para ver los puntos en donde se desplazaron. En toda la suma, no tenemos todos los documentos, son 42 números telefónicos los que analizaron en total. A partir de esa información se hace un video que hace el CENAPI, a partir de esa información que les proporciona los 42 números, y vemos los desplazamientos. Antes de septiembre, se mueven varios de los celulares a la frontera hacia Tamaulipas, Nuevo León y hacia Tijuana. Hay otros que se mueven a Chiapas y hay otros que se mueven incluso hasta Yucatán. No son los números de los estudiantes todos, la mayoría son de los policías y de Guerreros Unidos. Y después, en septiembre, todos se concentran en Guerrero. Después del ataque, nuevamente hay unos que vuelven a salir y se disparan, es decir, están en huida, evidentemente, que son los policías la mayoría. En el caso de los números de los estudiantes, hay uno que se identifica, por ejemplo, en Tlaxcala o en Chiapas. Ese número de Chiapas, revisando el expediente, sí tiene explicación. Hubo uno de los estudiantes que desapareció, le vendió a otro estudiante que está en Chiapas el teléfono, ¿no? Entonces incluso lo declararon y sí dijo, sí, me compré el número y demás. Pero los otros no se explican en lo más mínimo. ¿Cómo es posible que hubieran estado vivos y hubieran tenido llamadas a números recurrentes 7 semanas después? No todos, unos lo tienen 1 semana, 2 semanas. Y cuando dices, perdón, llamadas recurrentes, ¿se tiene noticia de a quién llamaron? No, porque a todos se especifica. Sí, bueno, es que ese es un tema importantísimo, porque si tú eres un chico en esa condición y te encuentras vivo y tienes tu celular, pues le llamarías a tu familia, le llamarías a tus amigos, tendríamos que tener ese referente de quienes hoy están buscando a los chicos, ¿no? Por la referencia que hace el FBI es a su círculo cercano, dice así, tal cual, y habla más bien de compañeros, ¿no? No especifica si es familiares. Este documento es incompleto, hay que decirlo, o sea, esa es la primera entrega, hay una segunda entrega que no conocemos. Conseguir este documento fue bastante tiempo, tardamos, porque supimos de él, nos enteramos de él. ¿Dónde quedó integrado este documento? Por lo que encontramos después de la publicación, nos hicieron saber que son carpetas que no solo es una carpeta, que son más de 10 carpetas de análisis telefónicos, y por eso yo creo que lo comenta después Encinas, porque seguramente lo encontraron en las entrega-recepción de PGR, pero no integrado al expediente. No integrado al expediente, y es algo que solicitó Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República al FBI. Al FBI. Es decir, el gobierno mexicano le solicitó asistencia técnica al FBI, y este es el resultado de esa asistencia técnica que quedó Atláter, que quedó fuera de la carpeta de investigación. Pero la dejaron,
en las instalaciones de la Procuraduría, porque ahora las tiene el gobierno. Así es. Bueno, al menos por lo que dijo Encinas, ¿no? Que son 80 millones Él habló de que se revisaron 80 millones de registros de llamadas, y de eso, las llamadas de las cuales derivaron varias cosas, una de ellas que los chicos no tuvieron contacto con ningún grupo criminal. Eso es importante. Hasta donde se tiene noticia, sí, pero habría que revisar muy bien, porque esta hipótesis, a ver, esta operación que ya antes nos hablaba la DEA de los mensajes telefónicos que también publicamos en Eje Central, te habla de una operación criminal. Esa noche hubo una operación criminal por parte de Guerreros Unidos y por parte de la policía y del gobierno municipal, ¿no? Eso no hay duda. Tenemos 9 horas que no sabemos porque Estados Unidos no nos ha dado esa información, justo de 10 a 4 de la mañana, en donde no sabemos, justo donde desaparecen, ¿qué pasó? Si lo sumamos a estos números, la CNDH plantea en su recomendación que la geolocalización de los números te ubican a todos los compañeros de estudiantes en varios puntos, que después habría incluso una confluencia que podría explicar varias de las muertes en el basurero y que incluso en otros en Huitzuco. Dice la CNDH, es que todos los policías les quitaron los números celulares. Yo digo, sí, es totalmente cierto, es muy probable que así haya ocurrido, pero también recuerdo de las revisiones de los expedientes que he hecho, que hay varios testimonios de vecinos de Iguala que dicen, es que vi personas sospechosas corriendo en la noche. Pues eran los estudiantes que estaban escondiéndose. Es decir, cómo se hizo la diáspora, ¿no? de los muchachos, también te puede llevar a pensar que no necesariamente hubieran quedado en la mano de uno de los grupos criminales, sino de otro, ¿no? O sea, es decir, lo que pasó la operación fue tan desaforada, ¿no? Esa noche, que muchas cosas pudieron haber pasado. Y otro de los puntos es que, ¿por qué Guerreros Unidos pensaba que eran los rojos? ¿Por qué estaba convencido que eran los rojos los que venían en ese camión o en esos camiones? ¿Por qué se sintió con ese grado de impunidad para poder atacar de esa manera y someter de esa manera a los estudiantes al grado de desollar a uno prácticamente a horas después? Y además entrar y llegar a un hospital, ¿no? Para tratar de llevarse a otros. O sea, ¿qué estaba visualizando y qué estaban viendo? Bueno, ahí también te plantea, por ejemplo, José Luis Abarca, el expresidente municipal, habla con su mamá a las 10 de la noche y habla a Chilpancingo en la madrugada, ¿no? Los números no se identifican. ¿Por qué? Porque es los datos que apenas en octubre se tenían, ¿no? Desconocemos si en los 8 millones hubo una evolución de los números y ya no solo analizaste los chips, sino analizaste el aparato. Por ejemplo, ahí contamos un caso muy interesante en el que detecta la PGR después, por diciembre, que uno de los números lo traía la esposa del chofer del director de la policía municipal, que estaba Felipe de Jesús, que estaba huyendo. Y entonces cuando interrogan a la mujer les dice, oigan, ¿y por qué ustedes tenían ese número? Porque nada más le cambiaron el chip. Dice, es que mi esposo llegó un día con una bolsa de celulares, yo no tenía celulares, y cambié el chip. Con una bolsa de celulares. Así es, le saqué el chip. Eso, por ejemplo, no está en las acusaciones contra los policías municipales para acreditar su responsabilidad y por eso vemos ahora las salidas. Es decir, es un expediente atomizado, ¿no? Y en este seguimiento de llamadas, seguimiento e identificación que hizo el FBI, ¿alguno de los números se percibe en el batallón de infantería, en el 27 batallón de infantería? Ninguno. Las antenas son engañosas, las antenas celulares. ¿Por qué? Porque en una zona como esas hay 2 o 3 antenas. Cuando se satura una, de inmediato te lleva a otra y te puede engañar exactamente dónde está la persona. O sea, la transmisión puede engañarte. Entonces, eso no analiza el FBI, analiza el comportamiento, que es un análisis especializado que se hace precisamente para saber si pudo o no tener la persona vida después de.
Es muy común que se haga en Estados Unidos, aquí no se hace, o no se hacía al menos en esa época, donde yo tengo conocimiento todavía no se hace de esa manera. Y el FBI dice, con la información que me proporcionaron. Lo interesante también es que le entregan el informe el mismo día que Jesús Murillo Caram dice, ya me cansé. El primer informe. ¿Por qué va con la conferencia a decir que es la verdad histórica cuando tiene elementos para al menos sospechar que podrían estar vivos? Y acababan de entregar el informe, el preliminar. El mismo día, el 7 FBI. de noviembre del FBI. Tenía prisa, supongo. Eso te habla de un encubrimiento, ¿no? Es decir, lo que dices es desaforado lo que sucedió esa noche en Iguala, ¿no? Pepe Rebeles contaba 97 balazos en uno de los camiones, 40 y tantos en un taxi. Es decir, es una brutalidad. Fue lo que pasó brutal ahí. el ataque. Pero después viene una especie de encubrimiento que yo creo que en el fondo hay un desdén, no solamente por los estudiantes, que son pobres, que son de una normal, que son de Guerrero, sino también un desdén por la población. No se esperaba Murillo Caram ni Peña Nieto que eso desatara una manifestación como la del 20 de noviembre del 2014, que hay que recordar Mancera reprimió, y que causó, digamos, un asunto internacional y una de las dos condenas de la opinión pública al sexenio de Peña Nieto. Una fue la Casa Blanca y la otra fue Ayotzinapa. Que se informaron de forma casi simultánea, hay que decirlo. Casi que simultánea. Cuando sale Murillo Caram a dar el primer informe sobre Ayotzinapa, es el mismo fin de semana que se está publicando la Casa Blanca de Peña Nieto, casualmente. Un día antes le estaban dando un premio en Nueva York a Peña Nieto como estadista del año, y después viene ya el fin del sexenio, el fin simbólico político de ese sexenio, y a mí me parece que lo que está en el fondo es ese desdén, ¿no? Es decir, los medios de comunicación además van a creer que sí se quemaron en el basurero. Ahora dice Murillo Caram, bueno, algunos, ¿no? Los medios de comunicación van a creer que Sembrón, ¿no? No sembró los huesos ahí. Hay un desdén de todos hacia la investigación, y por eso parece que realmente nadie tomó el control de esa investigación. Yo estoy totalmente de acuerdo en una parte que hay un desdén, porque ha habido muertos de estudiantes de Ayotzinapa y de otras normalistas, de otras normales, hace mucho tiempo, y los medios tampoco es que hiciéramos escándalo. Un año antes ya había habido 2 muertos. El tema es que se trataba de un gran número. Ayotzinapa es vigilada desde los años 50, 60, 70, de donde yo lo he visto en la Dirección Federal de Seguridad y en el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales. Y con mucho desdén se le trata, ¿no? Y el estigma contra los jóvenes normalistas, Así que ha es. sido durante muchos años como política de gobierno también. Y sus patrones recurrentes, ¿no? De decir, hacen lo mismo, toman camiones, botean, roban comercios, ¿no? Entonces, esa parte sí. Pero creo que hay otra parte. La otra parte es la política, el cálculo político que tenían. ¿Por qué? Porque de Abarca ya se sospechaba sobre sus vínculos con el crimen organizado antes. Ya estaba en investigación, dices en el reportaje. Así es, y no se le hizo nada. Entonces, teniendo elementos, no se actuó. No solo, no, a ver, ya ni digamos Se que fue debieron habérselo negligente. monitoreado desde siendo la esposa de narcotraficantes comprobados. Claro. No solo eso, o sea, el Estado tenía la obligación, sino que además ya había elementos concretos sobre el caso de José Luis Abarca, y no se actuó. Entonces, si ya tienes eso, ¿por qué lo estabas guardando? ¿Por qué lo estabas esperando? Pues seguramente para el tema político, para las elecciones que se avecinaban, por un lado. Y por el otro, querías precisamente generarle el costo a Guerrero para que cargara el costo político, pero no calculaste bien, ¿no? Y los asesores del presidente Peña Nieto pues fueron bastante malos. Y hablando del uso político del asunto, bueno, queda ahí para la historia también lo que sucedió con la detención de José Luis Abarca y su esposa, que se
que se quedó la duda de si realmente fueron detenidos en Puebla Yo y creo luego que no. trasladados a Iztapalapa, porque Iztapalapa pues era un enclave perredista, digámoslo así, del circuito cercano a López Obrador en ese momento, ¿no? La fotografía de Abarca con López Obrador, que bueno, ha circulado muchísimo en las últimas horas y días, ahora en este aniversario, bueno, pues también habla del intento de asociar políticamente a estos personajes con quien hoy gobierna México. Esa fotografía que, bueno, se tomó López Obrador en alguno de los chormiles de mítines a los que acude, bueno, pues ahora en este contexto está siendo utilizada de nuevo. Y en el momento en que fue detenido Abarca, recordemos lo que se suscitó ayer, se suscitó ahí. El propio delegado Valencia negó que estuvieran ahí en Iztapalapa, dijo que pues que habían sido llevados ahí. Entonces hay que ver qué es lo que ocurrió también con esta parte de la historia. Sí. El uso político desde... Tengo una montajes que pregunta En todo para momento. Maridalia. ¿Qué? Estaba vestido de traje, ¿no? Se acordarán, mira, aquí están las imágenes. Era extraño todo aquello, ¿no? Fue muy extraño. Nosotros también publicamos que no había sido la detención ahí, que había sido detenido antes y sí, en efecto, en otro estado. Se dice que en Puebla, En ¿no? Puebla. Oye, una pregunta. ¿Por qué existía un grupo guerrero donde estaba el CISEN? ¿Por qué existía eso? A ver, hay todos los estados del país tienen un grupo de coordinación que le llaman, donde confluyen Procuraduría General de la República a través de delegado, Seguridad Pública local, Seguridad Pública Federal, CISEN, Gobierno del Estado a través del secretario o del propio gobernador, que generalmente es el gobernador. Están también Sedena, Marina y seguramente se me está olvidando alguno, pero Protección Civil a veces. Y esto es, ¿por qué? Porque se supone, funcionaron en algún momento, por ahí de los años 90, a finales de los 90, se supone que cada uno presenta cosas de seguridad y entonces establecen responsabilidades para resolverlas. Por ejemplo, la PGR dice no puedo detener a estos y pide auxilio a la Procuraduría de Justicia y a esto, ¿no? En este caso, en estas reuniones del Grupo de Coordinación Guerrero, lo que la Procuraduría de Justicia del Estado presentaba es pido auxilio a la PGR y a todas las autoridades federales, a la Policía Federal también, para que aceleren la detención y las investigaciones, porque nosotros no podemos detenerlo, porque localmente tiene fuero. Pero investigaciones federales de delincuencia organizada que no nos tocan a nosotros, sí pueden detenerlo porque ahí no alcanza el fuero local. Es que ayer en la entrevista que le hizo Gerardo Villamil a Alejandro Encinas mencionó que no recibieron información del CISEN sobre Ayotzinapa. Así es, no existe, pero en esos grupos de coordinación, las actas que existen, cada uno, de hecho, el secretario de esas reuniones en todos los estados es el CISEN. Y es el que las coordina y es el que ofrece información de inteligencia. Entonces, si no existen en el CISEN, que es muy probable que estén muy limpio porque lo dejaron muy limpio en Peña Nieto, es muy probable que en el estado, pues al menos de la información importante, hombre, ¿no? Tremendo, ¿no? Pero sí ¿No habrá quedado algún cajón con Pegasus ahí? También puede ser. Debería, ¿no? Sí, seguramente ahí Tal vez hay un archivo que diga Pegasus. Bueno, tan limpio que en el caso del Chapo también no existe nada, ¿no? De que la responsabilidad del CISEN, que tuvo el CISEN en la fuga del Chapo, ¿no? Su omisión al menos. Pues ahí está esta importante contribución, Maridalia Gómez, que estás haciendo en Eje Central con estos documentos, o sea, mejor dicho, estos documentos del FBI, como dices, que no se conocían, que ahora se tienen a la luz pública, y que muestra lo que el FBI hizo a petición de la Procuraduría, para que ahora sepamos que 27 normalistas o quien haya tenido sus teléfonos, es que ese es el tema tremendo, ¿no? 27 normalistas o quienes se hayan quedado con sus teléfonos hicieron o recibieron llamadas telefónicas de su propio circuito de contactos frecuentes después del ataque en Iguala. Esto nunca se había dicho de esta manera y ahora sabemos, como lo informas, que el resultado de esta investigación del FBI pues quedó aparte de la carpeta de investigación formal de la PGR, lo cual no se entiende por qué. No, también recordemos otra cosa. Sí hubo análisis de teléfonos de digamos que los de Guerreros Unidos, ¿no? Que es lo mucho que ha dicho GIEI y que lo ha visto en el expediente. Y que a partir del expediente lo ha dicho el GIEI, en realidad, ¿no? Eso sí ha habido.
¿Qué historia distinta hubiese podido contar Murillo Karam si dijera, estamos haciendo esto y mire lo que estamos haciendo, en vez de irse con la verdad histórica, ¿no? Qué terrible. Qué terrible que te diga esto, pero déjame interrumpir un segundo. Tengo una hipótesis ahí, peregrina si quieres, pero a mí me parece que el hecho de que haya salido Murillo Karam precisamente a dar a conocer esa versión terrible de que los jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y todo esto, y que haya ocurrido prácticamente de forma simultánea a que se estaba presentando el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, me lleva a pensar que al saber que iba a ser el reportaje, porque lo supieron, que eso es algo que ya contamos en su momento, supo la presidencia que iba a salir ese reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, y justo al momento en que iba a salir es que aparece Murillo Karam y esa conferencia de prensa. Claro. Yo lo dejo como hipótesis. Si al querer minimizar lo que venía de un escándalo como la Casa Blanca, dieron el paso para dar esta conferencia de prensa sin hacer caso de este informe que estaban recibiendo del FBI, pues te habla de un gobierno que estaba descolocado, de un gobierno que estaba con un asunto gravísimo como Ayotzinapa y que me parece pudo haber tratado de minimizar lo que estaba por ocurrir en la publicación que se hizo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Debo decir que en la conversación que sostuvimos con los colegas periodistas que junto con Aristegui Noticias publicamos la Casa Blanca y los colegas que solidariamente nos ayudaron a difundir esa investigación porque no la pudimos publicar donde debíamos en ese momento, que era MBS, bueno, estábamos en el conflicto de qué va a suceder. Esta portada de Proceso es clave porque con Proceso, con Rafael Rodríguez Castañeda, acordamos que saldría en la portada de Proceso la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Cuando sale Murillo Karam y da la conferencia de prensa, los periodistas decimos, ¿qué vamos a hacer? Es una investigación, es una información tremenda la que está dando la PGR, y entonces Proceso resuelve el tema y hace una portada doble, que es la farsa de la PGR Ayotzinapa y Las Lomas, la casa del presidente. Tal vez eso ayude a entender por qué, teniendo la Procuraduría, ahora lo sabemos por ti, el informe del FBI, decide dar el paso y dar esa conferencia de prensa. Mi opinión es que estaban tratando de minimizar o hacer un lado el reportaje especial de la Casa Blanca de Peña Nieto. Es muy probable, los contextos esta siempre portada es muy muchísimo. sugerente porque los periodistas que estábamos involucrados en la ya inminente divulgación del tema, estábamos en el asunto de frenamos la publicación del reportaje de la Casa Blanca, no lo frenamos, ¿qué hacemos? Porque está esta conferencia de prensa de Murillo Karam que está hablando de esta manera de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta es una expresión clarísima de cómo en el caso de Proceso se resolvió el dilema de cómo presentar dos informaciones tan graves. Y está Ayotzinapa y Las Lomas, la casa del presidente, en la misma portada de Proceso. Los contextos explican todo, en realidad son muy importantes, por eso no se puede perder esto que acabas de mencionar, el tránsito que estaba padeciendo Ayotzinapa, es la punta que empieza a la caída de gobierno de Peña Nieto, sin lugar a dudas, y lo que también estaba ocurriendo en Guerrero. En Guerrero había una toma de Estado en lo que era Iguala, Cocula, en toda esa zona. Entonces, ¿cómo reconocer eso? ¿Cómo reconocer territorios perdidos por parte del Estado? ¿No? Cuando a ti te tocaba como federación, no le tocaba al gobierno del estado, te tocaba a la federación. Y hay otro elemento que también me gustaría comentar, es que el tema de la DEA se incluyó en las pruebas que se ofrecieron en octubre, noviembre del año pasado, se incluyen como parte de las pruebas. El único problema es que no las incluyen bien. No explican quién es quién, no explican los números, no arropan esa información jurídicamente como deberían de ser. ¿Y qué ocurre? ¿En qué administración ocurre? Bueno, pues ocurre en la de Elías Beltrán, ¿no? Y también le toca a Raúl Cervantes una parte, ¿no? Dejan morir el caso. Es decir, que es como la última pincelada, porque el caso había revivido antes. Después de Murillo Karam sí hay un trabajo muy intenso, es donde se crece, es donde se transparenta la información con Arely Gómez. Y donde empieza a morirse, donde se desahucia el caso, jurídicamente hablando, es con Cervantes y con Elías Beltrán. A mí me parece que es también parte de la estrategia,
O sea, a mí me parece que no veo por qué dejaron morir este caso de la manera en que lo dejaron morir, jurídicamente hablando, porque nos están robando la verdad jurídica, lo que acaba de ocurrir con las salidas, y estos documentos añaden todavía mayor información sobre cómo dejaron morir esa información, que podría alimentar, no sé si estaban vivos, realmente no lo sé, hay que analizarlo, hay que investigarlo, la autoridad lo tiene que hacer. Es posible que algunos estén vivos, es posible, ¿por qué no decirlo? Pero también las ubicaciones y la georreferenciación, es decir, esta información puede no cambiar radicalmente lo que ya sabemos, pero sí cambiar muchas de las partes que ya conocemos en este momento. Y llevar a una verdad que es lo que los Más padres completa. merecen, lo que la sociedad merece. Yo creo que esto es muy relevante, el aporte que ustedes hacen, el cómo se seguía presentando evidencia que podía considerarse como tal, pero la autoridad estaba urgida por dar carpetazo al asunto. Y el tema de proceso lo deja muy claro. Esa portada es emblemática hoy de lo que fue ese gobierno fallido, la frivolidad de Enrique Peña Nieto, mientras una circunstancia que provocó una herida para todo el país. La farsa de la PGR, mientras estaba al descubierto patrimonio de la familia presidencial en ese momento y los vínculos que tenía con uno de sus contratistas, y la autoridad sin duda tenía prisa por cerrar los asuntos. Yo creo que hubiera sido totalmente exitoso que dijeran que tenían eso. O sea, Claro, podrían haber hasta anulado el escándalo de la Casa Blanca o bajado de nivel, o sea, no, hubiera sido maravilloso, pero no lo hicieron. O sea, yo no me explico. Yo creo que no se dieron cuenta que Ayotzinapa resumía las desapariciones que comenzaron con Felipe Calderón. Así es. O sea, eso fue lo que hizo Ayotzinapa. Y simboliza todavía eso, por eso es tan importante que el gobierno actual realmente llegue hasta donde pueda el fondo de este asunto, porque el resolver, el dar, ofrecer una verdad real en este caso representará también el que ahora las investigaciones son de otra manera, el compromiso que se tiene con la sociedad. Pues ahí está este tema a 5 años de distancia. A los tres, gracias por estar aquí. Nos tenemos que ir a una pausa comercial. Entramos en la parte final del programa. Gracias, Ana Lilia Pérez Mendoza, por estar aquí. Carmen, gracias, Maridalia Gómez, por estar aquí, por compartir esta muy importante revelación de este informe del FBI que no conocíamos y que ahora conocemos, y que involucró estos documentos sobre normalistas, o bueno, sobre los teléfonos de los normalistas, 27 números, que son los que investigó el FBI. Y bueno, pues todo esto que nos has platicado esta mañana. Gracias por estar aquí esta mañana. Y Fabricio Mejía, gracias por estar aquí. Gracias a ti, A Carmen, los tres, gracias. Hacemos una pausa, volvemos, tenemos más en la parte final.